Bona tarda a tothom. Hoy el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos nos presenta una propuesta no de ley en que básicamente pone el acento en dos cuestiones. La intensificación de los trabajos de la Inspección de Trabajo, tanto en el Estado como en las otras administraciones que, como la Generalitat, tienen competencia propia y transferida. Y es verdad que las ha habido. Felicitamos a la ministra por ello. Y dos, la necesidad de continuar y aumentar las inspecciones de trabajo, específicamente en el campo, remarcando que el sector agrario, como decía mi compañera antes, no es un sector más fraudulento que los otros, es uno más y hay fraude en todas partes, ¿no? Luego, evidentemente, aceptamos también que no se estigmatice todo un sector. Ahora bien, vayamos por partes, ¿no? Que en el campo no haya más fraude que en otras partes no significa que no pueda haber situaciones especialmente penosas y personas especialmente vulnerables. Y nos consta, como así nos ha indicado, por ejemplo, el sindicato del SAT, que se dedica de manera muy activa a denunciar constantemente estos casos de explotación, casos muy importantes, ¿no? ¿Que pueden ser minoritarios? Sí, pero cuidado, porque en algunos casos, estos casos son de tan flagrante perversidad que rayan, como decíamos bien, la esclavitud y no es un adjetivo que sea, en este caso, gratuito, ¿no? Y además, también aquí incide otra realidad que ayuda a esta explotación, que es el 34% de todos los contratos son de personas mal consideradas ilegales, con lo cual cosa hace que esta explotación sea más fácil. Y eso también es una realidad que, por ser minoritaria, comparándolo con el resto, no quiere decir que desaparezca. Sin embargo, no tenemos inconveniente, como decíamos, es decir, que atendiendo a las diferentes realidades nacionales y a los diferentes modelos de explotación agraria, podamos focalizar parte de la actuación de la Inspección de Trabajo en el campo, que es lo que toca en estos momentos. Efectivamente, señorías, hay que seguir aumentando la actuación inspectora y más sabiendo que, debido a la magnitud de los fraudes, la Inspección de Trabajo se financia sola con las propias sanciones. No solamente en el campo, también sería en la costa y en otros sitios. Faltan inspectores de trabajo y, viendo la magnitud de las sanciones, se pagan solos. Luego, no existe excusa para no hacerlo. En esto muchos estaremos de acuerdo. Pero lo que resultaría útil es estar discutiendo cómo se puede hacer más efectiva y más justa la actividad de los inspectores del campo. Y aquí van algunas ideas que, desde el Grupo Republicano, que recogemos los diferentes sindicatos y agrupaciones que denuncian estas realidades, ¿no? Donde haya explotaciones agrarias marcadamente rurales, se puede especializar el cuerpo, por ejemplo, motorizándolos, ¿no? Una inspección sin efecto sorpresa es mucho menos útil. Y aquí también es una demanda que recogemos los sindicatos SAT y me parece que es muy pertinente, ¿no? Luego, la parte más, para nosotros, una de las más importantes. Hay que regularizar las personas migrantes sin papeles que cuenten con contratos de campañas de 4 a 6 meses. No se puede exigir arraigo y contrato de un año porque esto es una condición imposible para estos colectivos. Hoy tenemos a más de 600.000 personas en situación de irregularidad. Muchas de ellas son las llamadas jornaleras o temporeros, que deben ser regularizados de manera, para nosotros, urgente, permanente y sin condiciones. Ya no solo por causas humanitarias, que sobre todo, pero también por causas incluso económicas y de necesidad, ¿no? Que se promuevan los convenios sectoriales y se vigile su cumplimiento. Hoy muchos convenios no existen o no se cumplen, y eso es la otra realidad. De hecho, y aquí viene para que veamos la magnitud, que no por ser minoritaria deja de ser menos importante, de hecho, incluso el propio relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, hizo balance en su visita al Reino de España en 2019, que en palabras literales suyas les dejó pasmado ver in situ la situación de los recolectores de frutas en ciertos lugares que vivían, dijo, como animales, mientras grandes empresas ganan millones de euros y hay que actuar. No lo dice el SAT, sino que lo dice el relator para la pobreza extrema y los derechos humanos. Hay que obligar a las empresas a facilitar el alojamiento gratuito de aquellas personas trabajadoras que se desplacen por periodos de larga duración lejos de su residencia habitual. Y eso exige actuación de la Inspección de Trabajo, sí, pero también requiere de nueva legislación integral y que abarque, aparte de esto, las diferentes administraciones. Y, por último, una de las grandes lacras, ¿no?, para los trabajadores y trabajadoras del sector. Es el abuso de la contratación por parte de las ETTs y las empresas multiservicios, una de las grandes lacras de esta sociedad, donde se crean la mayor parte de condiciones de trabajo no ajustadas a la normativa y, en algunos casos, a los derechos humanos. Hay que poner límites a este abuso. Señorías del Gobierno y de la dirección que ha tomado la inspección es buena, pero la velocidad e intensidad
de esta implantación aún es insuficiente. Necesitamos más inspectores, más compromiso con los trabajadores del campo, más cambios legislativos y más coordinación con el resto de las administraciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.